YouTube me bajarán. La historia es, bueno, en principio les dejé material de Malinowski, les dejé el material de, ya se lo había dejado antes, digamos, les dejé el Malinowski, le dejé el funcionalismo en antropología. Esperen, una horita, ¿eh? Vamos a hacer una horita porque todos tenemos cosas que hacer. A las 9 corto, 9 y 5 corto, ¿está? Para programarnos los tiempos porque si no podemos estar toda la noche. Le dejé, decía, lo de Malinowski, le dejé el funcionalismo propio en antropología, le dejé el Astrobriand, les dejé el Kula, léanlo, vuelvo a repetir, sobre ese no tienen que hacer trabajo, pero sí léanlo porque entra en todos los exámenes habidos y por haber, ¿de acuerdo? Y el viernes, cuando pasó el paro, le subí interpretativismo. ¿Está? ¿Qué me pasa con, qué nos pasa con el interpretativismo? En principio, cambiamos el chip. ¿Está? Se los puse ahí, digamos. En principio, lo primero que hacemos es cambiar el chip. Cuando empezó la materia, le dije que en filosofía hay grandes River y Boca, digamos, acuérdense que conviven verdades, eso estoy diciendo, está que yo no puedo probar que ser materialista es mejor que ser idealista, es una opción, está, y tomo una de esas opciones, o soy materialista o soy idealista, ¿se acuerdan que lo vimos cuando veíamos Marx? ¿Sí? Son dos opciones, o siento que la materia determina la idea o viceversa, ¿está? Y en esa situación me pongo. Con respecto a las ciencias sociales pasa exactamente lo mismo. O sos objetivista, y en este sentido, lo pongo en el texto, ¿está? Lo puse en el texto. O sos objetivista y suponés que la realidad existe afuera de tu conciencia. Muy bien, gracias por la cámara. Para así hablo con alguien. O sos objetivista y suponés que la realidad existe fuera de tu conciencia, o sos subjetivista y suponés que la realidad existe en tanto afecta a tu conciencia. ¿Está? Son dos posiciones. Lo recalco en el texto. La mayoría de nosotros, todos nosotros, incluyéndome, digamos, somos objetivistas. Suponemos que la realidad existe más allá de que yo la conozca o no. ¿Está? Lo que estoy diciendo son hasta perogrulladas, chicos. ¿Está? China existe. Por más que yo no haya visto a China nunca, ni tenga referencias de ella, la conozco de oído, ¿está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está, yo supongo que, vieron que, si pudieron leer el texto, vieron que el ejemplo de Urano, Sí. me puse a buscar Urano y cuando descubrieron Urano y todo. En 1700 y pico, digamos, descubrieron Urano. La historia es, ¿Urano existía antes que lo descubrieran? ¿Sí? Si pensás que sí, sos un objetivista. Y si podés pensar que no existía, es un subjetivista, sos un subjetivista. ¿Se entiende? ¿Sí? Entiendan que la cuestión, se dan cuenta que lo que cambia ahí es el eje. En uno de los sentidos, en el objetivista, vos estás pensando en favor del objeto, que está fuera tuyo. El acento lo pones en el objeto. Mientras que los subjetivistas ponen el acento en el sujeto, en la conciencia del sujeto. ¿Se entiende? Por lo cual, si vos no lo podías ni nombrar en tu cotidianeidad, ni sentirlo, ni mencionarlo en nada, a Urano estoy diciendo, ¿está? Ni nominarlo, ¿está? Acuérdense que lo primero que uno hace cuando descubre algo es nominarlo, ponerle un nombre, digamos, para poder trabajar en lo cotidiano con él. Si no estaba ni nominado, no existía. ¿Sí? Les puse otro ejemplo. Para los aztecas, el sol y la luna eran dos representaciones de un mismo astro. ¿Está? El loco iba dando vuelta y en verdad era un solo astro. Los tipos convencidos de que eran así y vivían pensando que era así. Por lo cual, si vos le pones el acento a los sujetos, suponés que en verdad son un mismo astro. ¿Sí? Sálganse del esquemita. Vieron que los subjetivistas dicen
en verdad todos somos objetivistas porque nos enseñaron de chiquitos a ser objetivistas. En la escuela somos objetivistas y todo eso. Pero en verdad, si pudiéramos entenderlos desde otro lugar, también seríamos subjetivistas. ¿Se entiende? No pido que lo compartan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, porque los procesos cognitivos de aprendizaje son de disociar, digamos, un objeto de un sujeto. Está bien, pero los tipos, está bien, es cierto. Y los tipos le ponen el acento a qué te pasa vos en la cabeza. Ayer veía en Netflix Criminal, una serie que hace el interrogatorio, bueno, una serie, digamos, que hace el interrogatorio en Inglaterra, en España, qué sé yo. Ayer estrenó temporada el de Inglaterra. Y el tipo en un momento se pregunta, un árbol que cae en un bosque donde no hay nadie, ¿suena cuando se cae? ¿Sí? Es más, vieron que le pongo hasta posiciones radicalizadas ahí. Borges la usa mucho, es una posición filosófica, pero Borges la usa mucho en cuentos, digamos, el solipsismo. Vos podés decir, es decir, a ver, el instituto, las paredes, digo, del instituto, ¿existen en este momento? ¿Sí? ¿Cómo lo probás? ¿Cómo sabés que no se está quemando? Qué cagada. ¿Se entiende? Son posiciones radicalizadas, no digo que todos mantengamos esto, ni voy a jugar un asado en favor de esto, chicos, no, está claro. ¿Está? Pero se entiende la posición. ¿Cómo podés vos darme una prueba fehaciente de que en este momento el instituto existe? O que la directora del instituto existe. Le mandamos un WhatsApp. Le mandamos un WhatsApp. ¿Se entiende? Bueno, más allá de se entiende lo que yo estoy diciendo, no pienso que lo compartan. Igualmente entiendan que tiene una lógica lo que los tipos están diciendo, ¿está? Eso es lo que yo quiero que se entienda, ¿está? El acento lo dejamos de poner en el objeto y lo ponemos en los sujetos. Creo que también en el texto les puse ese ejemplo, ¿está? ¿Cómo vas a saber vos la existencia de determinadas cosas, las cosas que vos quieras, hasta en el solipsismo, digamos? ¿Está? ¿Sí? No podés demostrarlo. Nos interesa ahora los sujetos, nos interesa qué te pasa en la cabeza. Nos interesa, ya no nos interesa, como en Durkheim, las señales de tránsito o las leyes de tránsito. ¿Se entiende? Lo que nos va a importar ahora es por qué vos las usás o no las usás. ¿Qué te pasa a vos en tu conciencia con las leyes de tránsito? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se acuerdan del hecho social en Durkheim? ¿Se acuerdan que son reglas, digamos? Y pongo en este sentido las reglas de tránsito. Lo que ahora nos va a empezar a interesar con todas estas corrientes que vamos a ver de acá hasta final de año es qué pasa en la cabeza de la gente, no en las reglas que están afuera de la gente. ¿Se entiende? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Nos va a importar qué pasa en la cabeza de la gente. Ahora llego después a eso. Entendiendo que en verdad no le pasa a cada uno de nosotros como individuos, sino que nos pasa de acuerdo al grupo social donde estemos. ¿Está? Esa construcción de la realidad que hacemos, soy muy rosarino, esa construcción social no nos pasa solamente como individuo, sino que nos pasa como grupo social. Sea esto lo que fuera. Está nuestra clase media, nuestro grupo etario, digo, el grupo de edades, lo que fuera. ¿Está? Los distintos grupos de los cuales nosotros formamos parte. Nuestra opinión, nuestra interpretación que hacemos de las cosas, no es nuestra, sino que la construimos junto con otros. Eso creo que nos queda claro a todos desde el sentido común. La construimos con nuestros amigos, con nuestros viejos, por más que sea especular, digamos, ¿está? Por más que sea en contra, digamos,
¿Sí? ¿Se entiende? Pero la construí junto con otro. Nunca la construí solo. Nuestra opinión nunca es de nosotros solos. ¿Está? Hacer el picnic, no hacer el picnic, hacer la cuarentena, no hacer la cuarentena, si la Tierra es plana o si la Tierra es redonda. Todo. La construí junto con otro. Ahí en Netflix hay una cosa, está muy buena también, de los terraplanistas. Mírenlo, un video sobre los terraplanistas, sobre los congresos de terraplanistas. Está muy bueno, porque los tipos encima hacen todas las pruebas y le dan todas las pruebas mal. Le demuestran que es redondo. Es genial porque es de lo que estamos hablando, chicos. Disculpen, me enfervorizo. Es de lo que estamos hablando. A la gente le importa un carajo los hechos. Le importa la interpretación que vos haces de los hechos junto con otra persona. Es genial, mírenla porque es, no sé cómo se llama, tierra plana, no sé cómo se llama, lo siguen a uno de los líderes del terraplanismo durante todo un año y terminan todo en un congreso, en el primer congreso terraplanista en Norteamérica. Y el tipo, tratando de ser científico, se la pasan haciendo pruebas para demostrar que es científico que la Tierra es plana. Y no les da ninguna de las pruebas. Salen mal todas. Y los tipos siguen sosteniendo y dicen, bueno, me estaré equivocando en algo. No dicen, concluyo que no es, que la Tierra es redonda. Los tipos siguen diciendo, me debo yo estar equivocando en algo al hacer la prueba. Disculpen si hay terraplanista, no estoy, qué sé yo tampoco, Vieron cómo debe haber de todo en el mundo. Pero me parece que es redonda, no quiero joder la vida a nadie, pero me parece que es redonda. Ahí se fue el flaco, se calentó, terraplanista el flaco. ¿Se entiende? Bien para el ejemplo que estamos dando. No me importan los hechos, me importan las interpretaciones de los hechos. Vos la lees como se te canta. ¿Sí? ¿Se entiende? Nos va a importar desde ahora las cuestiones subjetivas, qué te pasa en la conciencia, y ya no me van a importar los objetos que se supone que están fuera de mí. ¿De acuerdo? ¿Llegamos hasta ahí? ¿Juntos? ¿Está bien? Sí. Esto tiene una historia. ¿Está? El primero en dar cuenta de esto, creo que se los marco en el texto, es Wilhelm Dilthey, un alemán. ¿Sí? Si ustedes lo recuerdan, ya habíamos hablado de Dilthey. Dilthey es en 1800, 1800 y pico, cerca de finales de 1800, Dilthey es el primero que habló sobre la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Está? 1886 me acota Cintia. Muy bien, Cintia, gracias. Dilthey es el primero en hablar de la diferencia, que existen profundas diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Bien, ya lo habíamos marcado esto cuando comenzamos el año y dividíamos la ciencia entre ciencias sociales y ciencias naturales. Dilthey dice, está más o menos claro, digamos, y no va a ser mi problema en todo caso, pero está más o menos claro que el método que deben seguir las ciencias naturales es el inductivo deductivo. Está más o menos claro que con eso deberían dar. ¿Tá? Esta cuestión de hacer ejemplos y buscar regularidades, irregularidades, y cuando te cansás, generás una ley. Diría José Hugo, ellos lo escuchan por hermenéutica, porque siempre dice esa palabra. No te escuché, Nico, no sé por qué. Vi que hablabas, pero no te escuché qué. Dice que, no, le digo que los chicos con José Hugo lo tratan porque él habla de la hermenéutica. ¿Se escucha? ¿A mí? Sí, a vos te escuchamos bien. Sí, yo te escucho, Nico. Bueno, Escuche, sí. no importa, ¿Sí? siga, profe, siga tranquilo. No te escucho, Nico. ¿Lo escuchan ustedes a Nico? ¿A Nicolás? Puta, no lo escucho, no te escucho. Sí, se escucha. Ahí lo escribo, pará. Así lo ve. A ver, hable otro. Que no sea... Hola, ¿me escuchas? Hola. ¿Hola? Hola. Ah, ves, te escucho mal, ¿no?
Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, ahora sí. Sí, Ahí está todo, ahí está. Ahí volvió. Sí, cambié el. Andá. Nico, disculpame, vi que hablabas, pero no te pude escuchar qué decías. No, les comentaba a los chicos que cuando habla, bueno, cuando tienen con José Hugo siempre dice la hermenéutica, siempre está con eso. Bueno, es justamente lo que vos estabas comentando recién. Muy bien, muy bien. Esto que acabo de decir es hermenéutica pura. ¿Sí? Se llama hermenéutica la ciencia de las interpretaciones. ¿Vieron cuando saben escribirlo con H? ¿Vieron? Supongo que se las dio José Hugo. ¿Sí? Esto es hermenéutica. Le estoy dando los principios de la hermenéutica. ¿Está? Esta cuestión de estar constantemente interpretando, constantemente leyendo e interpretando. ¿Sí? Los hermeneutas eran. ¿Vieron El nombre de la rosa? Una película, no, es viejísima. Con Pablo la van a ver a ese, Ah, por cuando le da edad media a ellos. cuando les da miedo, claro. Eh, en el nombre de la rosa, espera un segundo. En el nombre de la rosa, ahí queda bastante claro. Durante la Edad Media, digamos, desaparecen las Biblias. ¿Está? Entiendan también el lugar fuerte que ocupaba las Sagradas Escrituras, digamos, la Biblia, digamos, como fuente de toda interpretación posible. Por lo cual las Biblias habían quedado resumidas en algunos monasterios que daban las únicas Biblias, por lo cual se la guardaba como oro, todavía no había aparecido la imprenta. Entonces, los tipos que dentro de los conciliábulos de los monjes, digamos, que estaban encargados de interpretar la Biblia, se los llamaba hermeneutas, por eso es hermenéutica. ¿Está? Los hermeneutas venía un tipo con un problema, un rey o un tipo cualquiera, ¿está? Que venía con un problema. Entonces le pedía consejos a ellos de cómo se resolvía. La religión ocupaba un lugar tan cotidiano que lo que hacían para solucionar el problema era leer las Sagradas Escrituras y en base a esas Sagradas Escrituras interpretar lo que el tipo le estaba pasando y tratar de resolvérselo. ¿Se entiende? Eso eran hermeneutas, los tipos que leían la Biblia autorizados, porque no cualquiera. Los tipos autorizados a leer la Biblia eran los hermeneutas. ¿Está? Por eso hermenéutica. Bien, ¿estamos? Dilthey. ¿Está? Llegamos, Dilthey divide la ciencia, dice, más o menos está claro esto que decíamos, ¿está? Más o menos está claro que el método que conviene a las ciencias naturales es el inductivo-deductivo, esta cuestión de búsqueda de regularidades y generalizar a partir de los hechos, encontrando leyes. Dice, por lo cual lo que tengo que abocarme es a encontrar cuál es el método propio de las ciencias sociales. Por primera vez tiene que encontrar el método de las ciencias sociales. Entonces aparece ahí la Verstegen. ¿Dónde está? Verstegen, lo tienen escrito ahí en el texto que les dejé. La Verstegen se usa en castellano el término alemán porque en verdad Verstegen significa dos cosas al mismo tiempo, por eso se sigue usando el término en alemán. Verstegen es comprensión. Y les aprovecho para marcarles una cosa que les marco en el texto y a ustedes debería significar sumamente importante. En este contexto de las diferencias de las ciencias sociales y las ciencias naturales, comprensión y explicación son antónimos. ¿Está? Comprensión y explicación son antónimos. Una cosa que de sentido común, muchas veces lo usamos como sinónimos, cuando está aplicado a este contexto, son antónimos. Explican las ciencias naturales y comprenden las ciencias sociales. Está comprensión y explicación son antónimos en este contexto. Vuelvo entonces. Dilthey encuentra esta cuestión de la Verstegen.
¿sí? Esta comprensión es compuesta, digamos, es una comprensión, pero de carácter empática. Está una comprensión de carácter empática. En términos menos filosóficos es, me pongo en el lugar de. ¿Está? Me pongo en las botas de. Es más, Dilthey dice esta cuestión de, me pongo en las botas de César. ¿Sí? Dada la situación de César y sabiendo todas las pormenores de César, yo me pongo en las botas de César, dice Dilthey, para entender por qué cruzó el Rubicón. El tipo, no importa, cruza el Rubicón, el tipo se pelea contra el compañero Pompeyo y es la Segunda Guerra Civil Romana, digamos. Se pelea con Pompeyo y el loco Pompeyo está en Roma y él viene de conquistar las Galias y Pompeyo no lo quiere dejar entrar, lo quiere mandar preso. Entonces César, si cruzaba ese río, ya entra en territorio romano y Pompeyo lo puede declarar subversivo, digamos. De hecho, César cruza el Rubicón y después le gana a Pompeyo. Otra vez queda demostrado que lo subversivo es subversivo hasta que se vuelve oficial. Pero bueno. ¿Se entiende? Me pongo en las botas de. Creo que les puse otro ejemplo. ¿Qué haría yo teniendo las mismas condiciones? ¿Se entiende? Si viviera en una villa y no tuviera guita. ¿Sí? Nos pone ahí en un temita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. ¿Qué haría yo? Muchas de esas construcciones, ¿se entiende? Muchas de esas construcciones son siempre de carácter social. ¿Sí? Es cierto que no lo charlamos, qué sé yo, pero bueno, hemos perdido tanto de cotidianeidad que es difícil. Pero, digamos, nosotros tenemos 2 o 3 hijos, ¿sí? Estoy pensando en nuestra benemérita clase media, ¿está? Porque sentimos algunas cuestiones, que los hijos hay que cuidarlos de cierta manera, que deberían tener cierto confort, o cierto nivel de confort en su alimentación, o en su colegio, su educación, qué sé yo, todas esas cuestiones, y como no nos da mucho el cuero, esa es nuestra racionalización, digamos. Tenemos 2 o 3 hijos, ¿está? La mayoría de la gente en las villas tiene 8, 7, 9, ¿está? De acuerdo, no me salten, papá de clase media tiene 9 hijos, por supuesto que hay un montón de ejemplos, ¿está? Pero en la generalidad estoy hablando. ¿Por qué pasa eso? Porque sienten que pasa eso. ¿Por qué alguien en la villa tiene 9 hijos? Abriste el micrófono, Arturo, así que habla. Sí, para acceder a los planes sociales. No seas guacho. No, es lo que pienso. Está bien. Creo que es la verdad también, ¿no? No sé, mi verdad. Está bien, mi verdad. Tenés razón, sí, tenés razón. Y capaz que la mía también está errada. Tenés razón vos, Arturo. Sí, sí. Y hay otro conflicto ahí que puede marcarse, digamos que alguien me marcó recién ahí, con la falta de educación y todo eso. Sí, pero entiendan, yo lo que quiero marcarle, y es propio de esta corriente, por eso también se los quiero marcar. La cultura, digamos. Claro. Una cuestión de cultura, digamos. Los padres tuvieron 8 hijos, los abuelos tuvieron 8 hijos, los bisabuelos tuvieron 8 hijos y, digamos, se mantiene esa... eso es lo que pienso yo, profe, no sé si... Claro, en ese sentido es cultural lo que estoy diciendo. Sí, yo opino que por tener algo, o sea... Eso también lo he escuchado, sí. Si vos ves que en el contexto donde vos te manejás es normal tener 6, 7 hijos y vos lo vas a tratar de reproducir de alguna manera porque vos sabés que las familias que vos viste alrededor, ellos tenían 6, 7 hijos y bueno, vos también los vas a querer tener. ¿Por qué en una clase, no sé, en otra clase alta alguien se compra capaz que no es el mismo ejemplo, pero se me ocurre. Alguien se compra un 0 kilómetro y el vecino que es de clase alta te quiere comprar el otro 0 kilómetro, digamos.
Sí, está bien. Lo que estoy diciendo es que son constructos sociales, ¿está? Y estos constructos sociales se vuelven culturales. Lo que estoy diciendo es, si el de al lado tuyo es de una forma, el de al lado tuyo hace esto otro, el de al lado tuyo hace esto, tu abuelo hizo esto, tu viejo hizo esto, tu amigo hizo esto, a vos te va a parecer que eso es natural. Para nosotros, para nuestra clase media, es natural tener 3 hijos. 2, 3, no estoy diciendo eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? A eso nosotros le llamamos una construcción social de la realidad. Construimos nuestro pensamiento junto con otros y creemos en nuestra construcción. Creemos que eso que... Ahora te escucho, Emiliano. Creemos que esa construcción es la realidad. Es la única forma de entender las cosas. Lo que intentamos pensar es que esta realidad no es única, sino que son varias y están determinadas por un montón de cuestiones que ya veremos. Sí, Emiliano. Claudio, ¿cómo va? Sí, por ahí ¿Cómo yo estás? también me apoyo mucho ahí en lo que dijo Nicolás, ¿no? El Sí. tema viene algo por más cultural, por así decirlo. Eh, por todo, no sé si es tanto de los planes sociales o eso. Sí, capaz que sí, puede ser otro pensamiento, ¿no? Pero es como la vida ha cambiado y es como que es más moderno todo. Nuestro abuelo o tatarabuelo es como que era costumbre o normal antes en esa época tener 8, 9, 12 hijos, no sé. Ahora no tanto, qué sé yo, hasta no sé si vos te vas, por ejemplo, a China, creo que hasta no sé si el gobierno le paga como que tenga un solo hijo por la cantidad de población que tiene. Entonces, que pasa por algo más cultural, me parece eso. Sí, Emiliano, yo estoy de acuerdo. Sí, es lo que lo que dijo Nico es lo que intento refrendar. Claro, sí, yo para mí esa posición. Más allá de que acepto las posiciones de los otros, no estoy discutiendo eso. Y es más, intento justamente ver eso. Lo que estas corrientes, la importancia de estas corrientes nos van a mostrar es que ante las mismas realidades, ante el mismo hecho concreto, hay un montón de interpretaciones posibles. ¿Se entiende? El hecho es uno y solo uno. Hay 9 hijos. ¿Está? Ahora, ¿por qué pasa esto? Arturo, yo, Fernando, todos pensamos cosas diferentes. ¿Se entiende? De acuerdo al grupo de referencia que nosotros tenemos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, Cintia? Me aparecías 2 veces. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que esto es lo grosso de esta corriente. ¿Está? Intentar pensar que la realidad no es una, sino que hay un montón de realidades al mismo tiempo. Y esas realidades están construidas socialmente. Vos, Arturo, lo creás con tu referente, con tus viejos, con tus amigos. Yo las creo con mi familia, con mis amigos, que pensamos más o menos parecido. Es más, evidentemente, si ustedes lo quieren poner en esos términos, estamos hablando de los famosos relatos. Lo pongo en términos políticos, ¿está? El relato K, el relato M, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y es más, toda esta formación de interpretaciones posibles se ve profundamente acelerada con la aparición de las redes en nuestra vida cotidiana. En Twitter, en Instagram o en Facebook, vos seguís gente que piensa como vos. Entonces sentís que la única cosa posible que hay, la única forma real, la única forma natural de ver las cosas es la que yo pienso. Porque encima me veo continuamente refrendado por un montón de gente que yo sigo en Twitter, en Instagram o en Facebook. La incidencia de las redes en esa construcción social es fuertísima. Porque hace desaparecer una cuestión que es fundamental, cuanto menos éticamente, más allá de lo ético, éticamente, en la antropología, ¿qué es la diferencia? Antropología es la ciencia de la diferencia. Y esta cuestión de refrendarnos continuamente en que lo natural es eliminar al otro, eliminar, no estoy diciendo, algunos dirán físicamente,
eliminar al otro, te hace pensar que la única forma natural, natural, ¿se entiende lo que es naturalizar? Para nosotros es natural pensar en una sociedad con salario. Y ustedes entienden, junto conmigo, que el salario, como forma de organización social, económica, tiene 250 años a lo sumo. Nos parece que la única forma de llevar una sociedad lógica es a partir de una cuestión que se llama salario, que no existió en toda la historia de la humanidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es más, entiéndanlo únicamente de esa manera. Digo, más allá de que uno sea un objetivista y toda esta cuestión. ¿Sí? El profe, sí. una mención, Claro. y creo que lo importante también es entender que, para mi punto de vista, a partir de la explosión de las redes sociales, se quiere de alguna manera, se puede ver de que existen muchísimos más paradigmas, pero en realidad lo que está sucediendo es que no se están borrando esos paradigmas, es decir, al haber demasiados paradigmas también se genera una omisión de esos paradigmas, es decir, no sabemos dónde estamos parados al haber tanta información y no sabemos realmente cuál es la verídica o la que más se asemejaría a lo que nosotros pensamos, ¿entiende? Sí, uno cree que existe solamente la de uno y desaparecieron todos los otros. Eso es la cagada, que no podés discutir, porque, digamos, la ampliación, hay una cosa, bueno, a ver, dale, Fernando. No porque me interrumpa, sino porque estoy pensando hasta dónde extender la discusión. Esa es la historia. No, digo que las redes también se profundiza porque, o sea, sabemos que hay mecanismos donde vos elegís seguir tal partido en Instagram y después los conocidos o las sugerencias son de esa línea, te bajan esa línea, digamos, o sea, te hacen enfrascarte cada vez más. Encima los algoritmos te siguen eso y cada vez te refrendan más todo lo que vos pensás. Es increíble. Bueno, vamos a vivir ese mundo, chicos, así que bienvenidos. Para que se entienda, voy a tratar de poner otro ejemplo que parece más... Después lo van a ver en posmodernismo igual, así que claro, eso va a estar bien planteado ahí. Bien marcado. El nihilismo ahí, claro. La teoría copernicana. Copérnico, sí, déjenme pensar. Sí, Copérnico. La nuestra, digamos, la que el Sol está en el medio y la Tierra gira. ¿Está? ¿Se acuerdan que hasta antes teníamos la teoría de Ptolomeo? Que era que la Tierra estaba en el centro y todo lo giraba alrededor de la Tierra. ¿Está? Duró 1000 años. Creo que la anunciaron en el 300 y este duró hasta 1500, digamos, que es Copérnico. ¿Se entiende? Cuando Copérnico enuncia, creo que se los conté esto, no me acuerdo más. Cuando Copérnico enuncia la teoría heliocéntrica, que es la que mantenemos nosotros aún hoy, no tenía forma de demostrarlo. No, en verdad sí, digamos, no había telescopios, los telescopios son de 70 años después. Huygens inventó el telescopio 70 años después. Pero bueno, más o menos se podía entender. En verdad había 50% a favor y 50% en contra. Para poder demostrarlo, estoy diciendo. Cuando Copérnico la enuncia, apenas la enuncia, todo el mundo la toma y deja de lado a Ptolomeo, sin poder probarla. ¿Por qué? Muy bien, Fausto. Porque estaba de moda. Por lo novedoso. Claro, porque ¿qué había al mismo tiempo en esa época? Renacimiento. El Renacimiento. El Renacimiento significa, de acuerdo a los países, digamos, que en 50 años cambiamos todo. Vieron que salimos de la Edad Media y pasamos a la Edad Moderna. En 50 años, más o menos, de acuerdo a los países, dura menos, dura más, o va más distanciado. Pero, por ejemplo, en Italia dura 50 años. Y cambiamos todo. Cambiamos desde el pensamiento, aparece la perspectiva con Da Vinci, hasta cambiamos la forma en que se anotaba el debe y el haber en los libros de economía. ¿Está? Entonces estaba de moda, estaba bien cambiar. ¿Se entiende? Se entiende que hasta esas cuestiones que parecen de ciencias duras, en el fondo están manejadas por ciencias blandas, como las sociales. ¿Está? Son parte de un gran movimiento social que significó el Renacimiento, que significó
cambiar todos los paradigmas en todo el pensamiento que teníamos. ¿Está? Por lo cual, cambiar la teoría de dónde estaba situada la Tierra con respecto al Sol estaba bien también, aunque no lo pudieran probar. Lo que importa entonces es el lugar que ocupa el discurso social y no tanto los hechos. No tanto las leyes de tránsito, pongo las leyes de tránsito por hablar de Durkheim, por hablar del hecho social. No va a importar tanto entonces las leyes de tránsito, sino que van a importar mucho más por qué yo las uso o no las uso en mi conciencia o en mi grupo social, ¿se entiende? Ya no van a importar las reglas de tránsito, sino que va a importar, no sé si es verdaderamente así, digamos, pero por qué la gente que tiene moto entre 15 y 40 años no usa casco. ¿Se entiende cómo se corre la investigación? ¿Qué me pasa en la conciencia? No ya en el objeto. ¿Qué le pasa al sujeto con esa cosa que está ahí? Me canso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sigo con el cuentito? ¿Sigo con Wiltey? Bien. Decíamos entonces que Dilthey había diferenciado ciencias naturales y ciencias sociales y trataba de encontrar el método propio de las ciencias sociales, que era esta cuestión de la Verstehen, esta comprensión de carácter empático. Hay 50 tipos que yo no les nombro. ¿Está? 50 tipos. Pero hay algunos que, por ejemplo, dicen que la cuestión de la comprensión, para que se entienda, digamos, empieza con la pregunta. Dice, lo pongo en términos filosóficos, la hermenéutica comienza con la pregunta. ¿Está? En términos filosóficos se dice así. ¿Está? Lo que el tipo está diciendo es, no me cierra. No alcanzo a interpretar por qué al otro le hace lo que hace. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Lo podría hacer al revés, por supuesto. ¿Por qué los hindúes no comen vaca? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Intento interpretar, comprender por qué el otro perpetra las acciones de la forma que lo hace. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando, chicos? ¿Sí? No lo hacen, digamos, porque... sí, Cintia, te escucho. No, quería decir que sí, que se entiende. Gracias. Sí, no la comen, digamos, porque el lugar que ocupa la religión en lo cotidiano de ellos es mucho más fuerte que la nuestra. Si, se dan cuenta que es como si nosotros viviéramos en la Edad Media. Está la religión es la que guía. Y si la religión dice que no hay que comer vaca, no se come vaca. ¿Y te parece común? Es más, ellos se preguntan por qué no comemos perros. ¿Se entiende? ¿Sí? A los tipos les parece natural comer perros. A nosotros no. Nos parece que es un animal de cosas. Bueno, a ellos mismos les pasa con la vaca. ¿Sí? Más allá de que... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuándo se clausura? ¿Cuándo termina el proceso de comprensión? Cuando vos lo incluís, cópienlo así, digamos, cuando vos lo incluís en tu horizonte hermenéutico. Que hay una perogrullada en hermenéutica, que es esto que estamos viendo, digamos, que se llama cláusula de la A, que es una perogrullada. Ah, en verdad es un nombre científico, es un nombre que se usa dentro de la hermenéutica. ¿Cuándo termina la comprensión? Cuando vos cuando ya no te lo preguntás más. ¿Sí? Si decíamos que la interpretación comienza, esto es Ricoeur, digamos, pero no importa.
Si decíamos que la comprensión comienza con la pregunta, con algo que no te cierra, ¿se entienda? ¿Cuándo termina la comprensión? Cuando vos ya te lo metiste dentro de tu bagaje, cuando ya se te abrió la cabeza y podés entender por qué otra gente hace cosas que vos antes no entendías. Es la cláusula de la A. Ah, por eso era que estos tipos no comían vaca. Claro, si yo tampoco, es cierto, los otros tipos pueden decir, ¿por qué no comemos perro? ¿Se entiende? ¿Bien? Claro, cuando entendés por qué la gente tiene tantos hijos. Lo que fuera. Claro. Bien, muy bien. Claro. Ahí se te cierra. Digo, hay un montón de cuestiones que están de por medio. ¿Está? Es más, cuando entendés, más para este lado, digo, lo profundizo un poquito más. Cuando entendés que hay un montón de verdades. Cuando entendés que vos podés tener tu verdad, pero hay un montón de gente que puede tener verdades diferentes y que tiene tanta lógica para sostenerla como la tenés vos. Uy, me quedan 10 minutos, boludo, me fui al carajo. Disculpen. Como dijo Manu Chao, mentira la verdad, profe. Claro, claro, claro. Todo lo que suponemos que es de una forma, en verdad tiene un montón de formas, porque los hechos son así. Creo que se los puse en el trabajo. Pensemos en la Constitución, no sé, puse, digamos, a ver, pensemos el segundo plan quinquenal de Perón. ¿Está? Hay una cosa justa, libre y soberana, digamos, del 51 de Perón. Está escrito. Está escrito. No te podés mover de ahí. Está escrito. Para uno es una mierda y para otro la liberación. ¿Se entiende lo que digo? La realidad es una. Por más que seas objetivista y supongan que la realidad está afuera, no importa eso. Importa qué haces vos con esa realidad. ¿Qué realidad construís con respecto a eso? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Está escrito. No lo podés cambiar. Yo creo que les puse el ejemplo de la Constitución. Con la Constitución lo mismo, está escrita, la del 53, estoy hablando, más allá de la de Menem. Está escrita. Y para la mitad de los historiadores favorece a los unitarios y para la otra mitad favorece a los federales. Por más que se supone que los federales fueron quienes triunfaron en las guerras civiles en Argentina. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Mucho 1853, pero después del 60 te cae Mitre y te da vuelta la Constitución. Y está escrita. ¿Se entiende lo que digo? Es real, tan real como que no la podés modificar. Pero en el fondo, dicen todos estos tipos, y yo también con ellos, digamos, no importa eso. Importa la interpretación que vos haces de eso. Para que se entienda. ¿Vos podés decir cualquier boludez en la interpretación? No. ¿Sí? ¿Vos podés interpretar cualquier cosa de los hechos reales? No. Eso lo van a ver en Gertz. Y eso ahí tiene que ver o sea, la creación de un conocimiento científico, digamos. Un conocimiento que sea de alguna manera constatado a través de pruebas, Claro. Básicamente eso. O sea, lo que ellos van a hacer el día de mañana cuando tengan que hacer un trabajo de investigación, le darán un sentido a la investigación, pero básicamente van a tener que tener pruebas que den caso de lo que están hablando, digamos. Claro. Vos podés decir que la gente tiene muchos hijos, o por los planes sociales, o porque es una formación cultural, supongamos. Pero no podés decir que la gente tiene muchos hijos por un designio del maometismo, digamos, de los mahometanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay interpretaciones que son aberrantes, que no son posibles. Vos no podés decir cualquier cosa de cualquier cosa, no podés interpretar lo que se te cante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Sí? La realidad a vos te da los ladrillos. Ahora bien, con esa realidad vos construís un iglú, un departamento o una casa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Fernando. Sí, pero ¿dónde está el límite, digamos? Porque, qué sé yo, por ejemplo, No hay. con el tema de la pandemia,
O sea, vos escuchás gente que dice, ves gente que se está muriendo y por el virus y escuchás gente que dice es un invento. Te voy a decir, hay un abismo ahí. Está bien, hay opiniones intermedias, pero digamos, ¿cómo puedo yo decirle al otro, no, lo que vos estás diciendo es una aberración, acá no sé dónde está el límite, digamos, cómo se constituye, si yo con las pruebas, como dice Nico, o... Sí, en verdad vos tenés todas las pruebas para hacer. No lo pongas con la pandemia, digamos, ponelo con el terraplanismo. Vuelvo al ejemplo que pusimos antes, chicos. La cantidad de opciones interpretativas posibles las dan los consensos sociales. El único lugar de legitimación de esta clase de cualquier discurso son los consensos sociales. Hay un grupo que le parece interesante suponer que la Tierra es plana y lo va a seguir manteniendo por más que todas las pruebas le den mal. ¿Se entiende? Porque hay otros componentes de por medio. En este coso queda bastante claro como que son como grupos sociales de gente que... a ver, perdón si hay algún terraplanista por ahí, no lo quiero ofender. Pero... No, en serio, qué sé yo, tampoco me meto con nadie, ¿viste? Qué sé yo. Pero en el coso dar a entender como que son gente que tiene una vida muy apaciguada, como que no tienen nada, tiene una vida muy poco desarrollada, muy llana, digamos. Sí, lo marca el tipo. Y como que esta cuestión de ser terraplanista los saca, los pone en el eje. Lo pone en consideración de todo el mundo. Alcanzan notoriedad a partir de algo de que su vida nunca fue notoria en nada. Está muy bueno el análisis que hace. Busquen, pongan en Netflix terraplanismo, es un documental. Está muy bueno, porque encima no le saca mano derecho, digamos. Trata de exponerlo lo más posible. Y queda claro, digamos, a partir de esas entrevistas y todo esto, esta situación. No hay límite, flaco. Las interpretaciones son de acuerdo, porque te vas a, entre comillas, te vas a cagar en las pruebas. No te interesan las pruebas. Porque es una cuestión social. Te interesa generar un discurso y mantener ese discurso. Vos decís, flaco, pues se muere la gente. Y sí, pero se hubiera muerto igual, te dicen. ¿Vos estás seguro? ¿Cómo podés decir que se van a morir igual? ¿Cómo lucha contra eso? ¿Para qué? Yo hace un tiempo vengo diciendo, ¿para qué el gobierno sigue gastando guita en cuidate y cuidanos? Ya todos lo saben. Es imposible que no te haya llegado el mensaje. Si no querés, es porque ya no querés. Es una decisión social, para mi gusto, cagar gente. Porque capaz que ustedes sobreviven, más sé si no tengo convencido. Acá en Rosario murieron 2 pibes de 24 años, boludo, que estaban re cero, no tenían comorbilidad, nada tenían. Murieron 2 pibes de 24 años el fin de semana. Está todo el mundo cagado con eso. Está porque no te van a importar las pruebas. Ahí veía recién en televisión, en Chajarí, salieron todos los estudiantes a festejar el coso como revolución contra el intendente de Chajarí. Sin barbijo, sin nada, salieron todos a manifestarse, hicieron un recorrido desde la plaza a recorrer todo el pueblo sin barbijo, festejando el Día de la Primavera. ¿Por qué suceden esas cosas? Tendrá que ver con la situación en Chajarí, habrá que analizarlo, que yo no la conozco. Pero ¿se entiende? El límite de las interpretaciones los dan los consensos sociales. Y soy choto. ¿Está? En Argentina hubo 30.000 muertos. ¿Está? En Argentina hubo 30.000 cadáveres, así de liso. La mitad de este país pensamos que los asesinaron y la otra mitad de este país dice que algo habrán hecho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Que hay una coextensión, una cohabitat de distintas verdades al mismo tiempo, que lo que importa es la construcción que vos hagas de eso. ¿Se entiende? Sí, mi importancia creo yo, hacerlo junto a otro, como vos decís, social, digamos. O sea, cuando vos te unís en una lucha por algo, sea lo que sea, digamos, y vos ves que hay un grupo enfervorizado y todo, vos decís, bueno, vamos, porque hay un grupo que está bancando, digamos. Sí, y por más que no sean enfervorizados, digamos, puede haber millones de grupos que son en ese sentido menos enfervorizados, pero mantienen cierta clase de realidad que no se condice con la realidad de uno. En ese sentido, vuelvo al subjetivismo, chicos.
Lo que importa es qué te pasa en la cabeza y por eso hay un montón de mundos al mismo tiempo. Uno se cree que hay un solo mundo porque vive rodeado de eso. Bueno, no importa. Me quedan 2 minutos, así que encima me falta todo. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos hablando? De todo esto vamos a seguir hablando, ¿claro? Pero déjenme terminar el versito. La cuestión con la Verstegen, con la comprensión empática de Dilthey, es que es muy psicologista. Es que mi cabeza, se dan cuenta, por eso psicologista, de un individuo. Mi cabeza se pone en la cabeza del otro e intenta ver por qué hicieron las cosas. ¿Sí? Lo pongo en el texto. El tipo Dilthey, digamos, vive preso de una cuestión que se llamaba la cuestión de las mónadas, que es una cosa que marca Leibniz, que era un filósofo de 1600. El tipo vive preso de una cuestión que es la cuestión de las mónadas en Leibniz, que también es una perogrullada. Dice, no se puede entender la cabeza del otro. El único que entiende por qué alguien hizo la cosa es esa propia persona. Vos no te podés meter en la cabeza del otro. Cada una de nuestras conciencias son mónadas, son únicas, digamos, y se entienden a sí mismas. Vos nunca vas a poder acceder a la conciencia del otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Hasta que aparece otro alemán, está lleno de alemanes esto, que es Alfred Schutz, hacia 1930, 1940, empieza a desarrollar su teoría. Empezó antes, empezó en el 20 creo, pero sus textos son del 30. Alfred Schutz. Se lo simplifico, digamos. ¿Está? Schutz dice, está bien, es cierto que vos sos un individuo. Está bien que vos tenés tu psicología y toda la bocha. Pero cuando vos vivís en la sociedad, te transformás en sujeto socialmente. Por más que seas un individuo, te vas a transformar en un sujeto de carácter social. Es decir, lo que decíamos antes, chicos, te construís junto con otros. Tu opinión sobre lo que se les cante no es tu opinión, es la opinión que vos tenés junto con tus viejos, tus amigos, tus grupos de referencia. ¿Está? ¿Se entiende? Y ahí rompe con la cuestión de las mónadas de Leibniz. Dice, no, yo puedo entender por qué tenemos 2 hijos y porque yo también tengo 2 hijos. ¿Se entiende? Porque vivo en esta clase media que tiene mis patrones culturales. Por lo cual, dice Schutz, si yo comparto con alguien el mismo nicho cultural, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Si yo comparto con alguien el mismo nicho cultural, puedo comprender por qué hace las cosas, porque yo hubiera hecho lo mismo. ¿Se entiende? Te rompe la cuestión esta de las mónadas. ¿Se entiende? Ahora nos meten otro quilombo. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Chiques. Bien, el tipo dice, vos podés ser un individuo, pero en verdad, cuando nacés en la sociedad y te convertís en un sujeto social. Y como sujeto social, te creás, te construís, entre comillas, digamos, junto con otros. Tu opinión no es tu opinión, es una opinión compartida y construida junto con otros. Tus amigos, lo que charlábamos de las redes y todo esto que decíamos antes, chicos. Esto es Schutz. ¿De acuerdo? Me soluciona, ¿me siguen? La palabra lo dice, profe, estamos sujetos, digamos. También, claro, claro. No hay una condición individual. ¿Me siguen? Lo cual me soluciona en parte el problema de las mónadas y la cuestión psicologista de la Verstegen, digamos, en Dilthey, pero me mete en otro quilombo. Es decir, ¿dónde no funciona esto?
cuando yo no comparto con el otro el mismo nicho cultural. ¿Se entiende? Porque yo no haría lo mismo que el otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo no comparto con vos el mismo nicho cultural, por lo cual yo no haría lo mismo que vos haces. Que es justamente donde estamos parados. La ciencia que estudia la diferencia es la antropología. ¿Se entiende? Me solucionó un pedazo del problema. Ya no somos mónadas, sino que podemos entender la conciencia del otro. Pero me deja de lado al otro diferente a mí. ¿Bien? Y para eso Gertz. ¿Dónde avanzo un poco más con esto? En Gertz. ¿Está? Gertz intenta solucionar esto de cómo comprendo yo al otro que no se crió conmigo, se construyó conmigo en el mismo nicho cultural. ¿Está? Que es justamente la antropología. Gertz es un antropólogo. Es Gertz, no es Geertz, porque es norteamericano, pero es alemán. Es de ascendencia alemana, así que es Gertz, no es Geertz. No, la E no es I. ¿Se entiende? Bien, y eso es lo que ustedes tienen que trabajar. Ahí les dejo lo que ustedes tienen que trabajar. 2 segundos me dedico a eso. ¿Está? Geertz va a plantear tratar de comprender cuáles son las estructuras con las cuales vos lees la realidad. Cada cultura ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cada cultura se entiende a sí misma. Ya no es la mónada de cada individuo se entiende a sí mismo. Sino que cada cultura, o cada subcultura, digamos, se entiende a sí misma. ¿Sí? Ahora lo sigo explicando. Y ahí pone el ejemplo de la descripción densa. Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entender al otro diferente? Hacer una descripción densa. Pero, ¿me vienen siguiendo más o menos? ¿Se entiende? Bueno, todo está grabado, después lo pueden... Ya veo que dije, me equivoqué en algo y después quedó grabado. ¿Qué es lo que dice entonces? Esto de la descripción densa. ¿Está? Léanlo, ahí en el texto que les puse, la descripción densa, está el ejemplo. Lean bien el ejemplo del guiño y no le den tanta bola al ejemplo de Cohen que se roban las ovejas. ¿Está? Es lo mismo, digamos. Los dos ejemplos están buenos, pero el de Cohen es más complicado. ¿Está? Es lo mismo. Pasa un hecho, es lo mismo. En un momento en Argelia conviven la cultura bereber con la cultura francesa y los judíos. ¿Está? Y se roban un rebaño se roban un rebaño de ovejas. Y los tres culturas, porque tienen constructos sociales diferentes, entienden cosas diferentes con respecto al hecho que uno solo. El hecho es que se robaron 30 ovejas. Pero los bereberes por un lado, los franceses por el otro y los judíos por el otro entienden cuestiones diferentes de qué hacer con eso. ¿Está? A ver, otro ejemplo, para que se entienda. ¿Está? ¿Se entiende que el hecho es uno solo? Digamos, ¿vieron el día D en la Segunda Guerra Mundial? Vieron que se invade desde Inglaterra, se invade Francia para terminar con el nazismo el norte de Francia. ¿De acuerdo? En la Segunda Guerra Mundial, un hecho histórico. En junio del 44, creo. Esto significó, el día D significó que durante casi un año hubo casi 1 millón de soldados entrenándose en Inglaterra. Soldados ingleses, soldados polacos, franceses de la Francia Libre y norteamericanos. ¿De acuerdo? Eso significó un problema logístico intenso, es decir, tener 1 millón de hombres ahí dentro, ¿está? Aguantando hasta que se dieran las condiciones para hacer el día D. Por ejemplo, esto significó un gran problema a nivel de las mujeres inglesas.
las mujeres inglesas sentían que los hombres, los soldados norteamericanos, eran muy avanzadores, que las avanzaban continuamente. ¿Está? Lo cual entiendan que para tener 1 millón de personas, de hombres ahí adentro, significó un problema intenso de nivel de Estado, estoy diciendo. ¿Está? ¿Cuál era la historia ahí? El beso. El beso en los labios. ¿Está? No el beso francés. ¿Está? El beso de labios. Para la cultura inglesa, igual que para nosotros, el beso en el labio es una forma de acercamiento ya intenso. ¿Sí? El beso en el labio ya significa un lugar de ponernos en común mucho más intenso. Para los estadounidenses no. Un beso en común, un beso en los labios se dan los amigos. Vimos sexo del otro sexo. ¿Está? Se dan besos en los labios. Es un lugar más común que demuestra amistad. No un capítulo, digamos, rumbo a relaciones sexuales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El hecho es el mismo. Es un beso en los labios. Pero dos culturas entienden cosas de forma diferente. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia, dice Gertz, entre la descripción superficial y la descripción densa. Y pone el ejemplo del guiño. Gertz dice, podríamos definir un guiño desde la forma superficial como la contracción de un párpado. ¿De acuerdo? Un guiño. ¿De acuerdo? Como descripción superficial, si yo la tendría que hacer superficialmente, y el tipo lo que está diciendo es como lo hacen los funcionalistas, los dos serían, se acuerdan que describía todo fuertemente, bueno, véanlo. ¿Está? Si yo la tengo que describir, es exactamente lo mismo, es la contracción de un párpado. Pero empieza Gertz diciendo, pero por más que sea la contracción de un párpado, tendríamos que poder diferenciar entre cultura y biología, porque puede ser un tic. El tic es biología y el guiño es cultura. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la diferencia entre la descripción superficial y la descripción densa. Es más, profundiza después Gertz. Yo tengo tantas matrices culturales de interpretación, ¿se entiende? Libritos como abecedarios donde leer las cosas. Ese guiño, una vez que ya sabemos, ya descartamos toda la parte de biología, nos queda cultura. Dado que es cultura, ese guiño puede ser de complicidad, de seducción, de ancho de basto. ¿Se entiende? Si yo hago la descripción superficial de eso, es siempre lo mismo. Es la contracción de un párpado. Pero de acuerdo a los contextos y a la forma en que yo lo interpreto, va a significar cosas diferentes. Es más, dice Gertz, yo puedo parodiar. Yo puedo guiñar el ojo para que vos creas que yo tengo el ancho de basto cuando no lo tengo. ¿Se entiende lo que está diciendo? Lo que nosotros tenemos que avanzar es sobre la descripción densa, porque la descripción superficial no nos alcanza para entender la cultura. Tengo que analizar cuáles son las matrices, cuáles son los abecedarios por los cuales una cultura dota de significado, eso anótenlo, dotar de significado las acciones. Lo importante para Gertz es encontrar las matrices, dice él, creo, las estructuras, de cómo una cultura interpreta a sus acciones. El problema básico es la dotación de significado. ¿Por qué? Porque la antropología es una ciencia semiótica, dice. Pienso junto con Weber, que encima no hablé de Weber todavía, bueno. ¿Está? Pienso junto con Weber que la vida social es una vida semiótica. ¿No? La semiótica es la ciencia que estudia los signos y los significados. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo cual, nuestra vida cotidiana, chicos, según Gertz,
se transforma en una continua interpretación, una continua lectura. Yo estoy leyendo los bostezos de ustedes y hago acciones al respecto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy jodiendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno interpreta, uno continuamente está leyendo la cara de Rizzo cuando se enfervoriza, está viendo la hora, estamos continuamente leyendo. ¿Sí? La vida cultural es una continua lectura, una continua interpretación, una continua hermenéutica. Estamos interpretando y esos patrones de interpretación no son individuales, sino que son sociales. Lo que hay que desentrañar, lo que hay que entender, cuáles son esos patrones sociales en las culturas. (21:15) tengo mucho hambre. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? ¿Más o menos se entiende? Va, ahí lo verán, después lo tienen para repasarlo ahí. ¿Está? Lean, léanlo en esta clave. Las preguntas del tema de Gers, recuerden lo mismo que charlábamos antes, no tienen fecha de entrega, pero sí tienen que entregarlo antes del 2 de noviembre, ponerle cosas así, para que para que yo pueda regularizarlos y todo eso, ¿está? Denle su tiempo. Vuelvo a repetirles lo que les dije al principio. Vamos a darle fuerte un mes, chicos, así se olvidan de esto, no se olvidan de Rizzo y de la lona, y pueden seguir con las otras materias. ¿Está? Hagamos el esfuerzo de lectura. Recuerden lo que habíamos quedado con Nico, digamos, de mandarle a Nico los mails para poder trabajar estas cuestiones. Y si no, yo martes y jueves se lo contesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nico, ¿bien? Todo perfecto, profe. Estaba chequeando que grabó todo, así que Bien. yo en un rato lo subo y se lo... Las preguntas de Gers se contestan en el propio texto. Denle bola a esta cuestión de semiólogo. Hay un parrafito ahí que habla de Weber y de la semiología, que es fundamental, es en la constitución propia del interpretativismo. ¿Está? Y entiendan que esa cultura que vos querés entrañar, en verdad te da signos. Continuamente, por más que vos no hayas vivido en esa cultura, la cultura tira signos. Porque la cultura es pública. Porque vos lo que estás haciendo es comunicarte con el otro. ¿Está? Continuamente tenés que leer por qué los tipos hacen lo que hacen. Bueno, chicos, chiques. Bien, Georgina. La maté a Georgina. Se durmió, me parece, profe. Perdimos a Georgina. Bueno, debe pasarle a todo. Bueno, chicos, chiques, gracias, ¿se entiende? Me mandan mail, traten de hacer los trabajos y nos vemos el lunes 5, dentro de 15 días de vuelta. Hacemos